¿De qué se trata esto del factor de potencia? Que yo creo que, como dijimos, la mayoría tienen una noción al menos básica de qué se trata. Después vamos a ver los perjuicios que trae si justamente no se hace la compensación del factor de potencia, y por qué nosotros en una instalación eléctrica buscamos compensarla. Y finalmente vamos a ver, bueno, cuáles son los métodos para realizar la compensación, y esos métodos los vamos a tener que aplicar en el trabajo práctico. Así que, bueno, yo voy avanzando y ustedes me paran si hay algún... Bueno, como dice aquí, cualquier máquina o equipo eléctrico que tiene asociado a su funcionamiento la presencia de un campo magnético tomará de la red dos tipos de potencia. Una potencia activa y una potencia reactiva. La potencia activa es la potencia útil, es la que se va a transformar en trabajo y eventualmente en calor. Y la potencia reactiva es la que necesita este equipamiento para alimentar y generar el campo magnético y generar el propio funcionamiento de la máquina. Es decir, la potencia activa es una potencia útil, podemos decir la potencia reactiva, no podemos decir que es inútil, pero es una potencia, digamos, que no se va a convertir en trabajo, sino que es una potencia necesaria para el funcionamiento de la máquina. Si vemos la representación vectorial, que todo es lo que hemos visto, lo que seguramente han visto en electrotecnia, tenemos un diagrama fasorial en el que tenemos en color azul representado el fasor de la potencia activa, en color rojo y a 90 grados de la potencia activa tenemos representada la potencia reactiva, y esto es una denominación o una representación de dos fasores que lo podemos hacer en forma compleja. Entonces nosotros lo que podemos decir es que la potencia aparente, que es S, es la potencia activa más I o J, Q, la potencia reactiva. Es decir, es un vector con dos componentes desfasados 90 grados. En un eje voy a tener la potencia activa y en otro eje voy a tener la potencia reactiva. Y la resultante, que es la potencia patente, es la suma de un complejo PQ, que se puede calcular su módulo como, a través del experimento de Pitágoras, como el cuadrado de la potencia más el cuadrado de activa más el cuadrado de la potencia reactiva y la raíz cuadrada. Como vemos ahí a la derecha, tenemos indicado, digamos, los sentidos en los cuales va a estar fluyendo en este caso particular los tres fasores. En este caso va desde el generador hacia el motor, la potencia activa, lo cual es lógico porque el generador está produciendo la potencia activa y el motor la está consumiendo. Por otro lado tenemos el motor consumiendo para su funcionamiento la potencia reactiva y se la está entregando el generador. Con lo cual, al ir en el mismo sentido los dos vectores, bueno, la potencia aparente va en el mismo sentido. Esto no necesariamente siempre es así. Vamos a hablar de algunos ejemplos en los cuales esto es diferente. Es decir, ustedes lo que van a ver, si no lo vieron en máquinas 2, es que el motor siempre va a consumir potencia activa y potencia reactiva. Pero, el motor asincrónico, ¿no? Estamos hablando en este caso. En el caso del generador, el generador siempre va a entregar potencia activa porque la potencia activa está producida porque el generador está siendo impulsado por una máquina de impulso. En este caso podemos decir, puede ser un grupo electrógeno en el cual hay un motor diésel que está empujando de alguna manera el generador y el generador está entregando la energía eléctrica a la red. Es decir, la energía eléctrica o la potencia activa P la está entregando el generador y al generador le está entregando potencia mecánica, un motor diésel o una turbina de gas, por ejemplo. En el caso de la potencia reactiva, en este caso sí está yendo del generador al motor y la está produciendo el generador a través de la excitación. Entonces, un generador tiene una curva de funcionamiento que se llama curva de capabilidad, que es la curva dentro de la cual se mueve, se puede mover el fasor S, ¿no? Entonces, de acuerdo a la potencia activa que está entregando la máquina, tiene un límite de entrega de potencia reactiva. Pero el generador puede funcionar, como se denomina, sobreexcitado o subexcitado. Es decir,
el generador podría tener un comportamiento desde el punto de vista de la energía reactiva como si fuera una bobina o un capacitor, es decir, inyectando o tomando energía reactiva de la red. Y eso es lo que realmente hacen los generadores, es decir, el generador permanentemente está entregando potencia activa y la potencia activa, digamos, pensemos un generador que está acoplado a una red, ¿no? No un grupo electrógeno, un generador que está acoplado a una red eléctrica. Entonces, si la red podemos decir que la consideramos de potencia infinita, la tensión de la red está fija y la frecuencia está más o menos fija. Entonces, si el generador está sincronizado con la red, cuando yo tengo dos controles sobre un generador, la potencia activa y la potencia reactiva. ¿Cuáles son mis controles? Imagínense que tengo dos potenciómetros. Yo soy el operador de la sala y tengo, para simplificarlo de alguna manera, dos potenciómetros. Con un potenciómetro aumento el combustible. Si supongamos que es una turbina de gas. Entonces abro la válvula de combustible de gas. Con lo cual, si yo le doy más combustible a una máquina de gas, ¿qué es lo que uno pensaría que hace? Y va a aumentar la velocidad, por ejemplo. Pero en realidad, como está acoplada a la red, no va a poder aumentar la velocidad porque está girando a 50 Hz y no va a poder modificar la frecuencia de la red, que es de potencia infinita. Entonces, ¿en qué se convierte esa mayor combustible que le estoy dando? Como no puede aumentar la frecuencia, lo que no puede aumentar es la frecuencia de la red, va a aumentar la potencia. Es decir, al yo aumentarle el combustible, la cantidad de combustible, el generador lo que hace es entrega más potencia a la red. No puede modificar la velocidad a la cual está girando, entonces lo que hace es aumenta la potencia reactiva. Entonces, en el primer concepto de digo, bueno, si yo abro la válvula de combustible, aumento la potencia que el generador entrega a la red. Si disminuyo o cierro la válvula de combustible, disminuyo la potencia activa que el generador entrega a la red. Ese es el primer control. El segundo control es el que estamos viendo acá, la potencia reactiva. Entonces, si yo aumento o disminuyo la corriente de excitación, es decir, la corriente que le entrego al rotor, este va o a aumentar o a disminuir el reactivo. ¿Por qué? Porque si fuese un grupo electrógeno que estuviese aislado de la red, si yo aumento la corriente reactiva, la corriente de campo, la corriente de excitación, lo que debería aumentar es la tensión. Pero en el mismo caso anterior, como está acoplado a una red infinita, el generador no puede mover la tensión de todo el sistema, porque está todo el sistema acoplado. Entonces, como no puede mover la tensión, el efecto que se produce es que aumenta la corriente reactiva. Si yo disminuyo la excitación, lo que va a tender a hacer es a disminuir la corriente de excitación. Entonces, en general, así es como se utiliza al generador para controlar la tensión, aumentando o disminuyendo la corriente de excitación. Entonces, un generador que está acoplado a la red, si aumento o disminuyo la cantidad de combustible, aumento o disminuye la potencia activa. Y si aumento o disminuyo la corriente de excitación, aumento o disminuye la energía reactiva que está entregando la red. Y de esa manera, con el primer potenciómetro, que es con la válvula de combustible, controlo la frecuencia. Intento controlar, ¿está bien? O sea, la regulación de frecuencia, lo que dijimos recién. Yo no muevo la red, pero de alguna manera ayudo a mantener la frecuencia. Entonces, la regulación de frecuencia está, el sistema de regulación de frecuencia es un lazo cerrado que lo que hace es abre y cierra la válvula de combustible o, por ejemplo, en el caso de una turbina de gas, mueve el ángulo de entrada del compresor de aire. Entonces lo que hace es controla el flujo de aire y en definitiva es la cantidad de combustible que va a la cámara de combustible. En el caso del reactivo, el sistema de control, hay básicamente dos conceptos. O un concepto que es reactivo fijo, con lo cual el operador del sistema le pide a la central que fije una cantidad de reactivo y ese reactivo se va a mantener fijo, o que mantenga tensión. Entonces, si mantiene tensión, el generador automáticamente va a aumentar o bajar la corriente de excitación para tratar de mantener la tensión constante en la salida del generador. Entonces, esto es un poco como para entender que lo que vamos a ver nosotros es visto desde una instalación, con lo cual para nosotros desde el punto de vista de la instalación, el motor siempre va a consumir potencia activa, siempre va a consumir potencia reactiva y la red siempre la va a entregar. Pero estos casos que le comenté yo son, digamos, como para que tengan en cuenta que no siempre es así.
¿Está bien? Nosotros vamos a ver solamente desde la óptica de una instalación eléctrica. Pero en el sistema completo, en el sistema interconectado, puede haber un comportamiento diferente. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. La compensación en definitiva, ¿qué es? Bueno, si yo parto de una instalación que no tiene una compensación, o sea, como vemos en el gráfico de la derecha, antes de colocar el capacitor, las condiciones iniciales serían la del motor, por ejemplo, tener una potencia P, que es la que está marcada en azul, una potencia S, y una potencia reactiva Q, o Q'. Q. Bueno, acá no está determinado, pero es, digamos, el vector que va entre P y S. El ángulo inicial sería el ángulo phi. Supongamos que para ese caso el factor de potencia es 0,7 y mi objetivo es compensarlo a 0,9. Entonces yo quiero llevarlo a la condición de S'. Entonces para llevarlo a la condición de S' con un ángulo phi', necesito inyectarle una energía reactiva, capacitiva, Q sub C, de tal manera que reste a la anterior, la Q. Entonces yo voy a tener una Q' resultante, que va a ser la Q total menos la Q compensada, la Q que inyecta el capacitor. ¿Se entiende? Entonces yo voy a tener un triángulo más reducido que va a estar determinado por potencia activa P, por la potencia reactiva Q', y por la potencia aparente, que es la resultante, que es la suma vectorial de las dos, va a ser S'. Es decir, la energía reactiva que necesita el motor para consumir, que antes estaba viniendo toda del generador, ahora va a venir una parte desde el capacitor y el resto va a venir desde el generador. Y es un poco lo que representa la ecuación de abajo. ¿Está bien? O sea, yo lo que abajo digo es, bueno, ¿cuál es el Q sub C que le tengo que agregar? Bueno, Q sub C va a ser el Q, que es el total, menos el Q', que es el deseado. En definitiva, la resta de los dos va a ser el P por la tangente del ángulo inicial menos la tangente del ángulo final. Eso es lo que representa esto. Bien, entonces, en resumen, la suma vectorial de P y Q da como resultado la potencia aparente, que lo venimos diciendo, que es lo que en total el equipo precisa para funcionar. Como dijimos, una P que depende de lo que yo consumo, de lo que yo necesite para accionar mi mecanismo, por ejemplo, en este caso, y por otro lado, la Q, que es la que va a necesitar el motor. A partir de la cual calculamos la corriente que mencionar los componentes de la instalación. Se puede observar que a potencia activa constante, la potencia aparente disminuye a factor de potencia más alto y en consecuencia disminuye la corriente y todas las variables asociadas a esto. Es decir, si yo vuelvo acá, lo que vemos es la corriente es proporcional a la potencia aparente. ¿Está bien? Porque a su vez la corriente también va a tener un componente activo y un componente reactivo. Pero en definitiva, lo que está circulando por los cables, por ejemplo, es la corriente que es proporcional a la potencia aparente. Recuerden que cuando nosotros dimensionamos los conductores, lo calculamos a partir de la corriente y la corriente la calculamos a partir de la potencia aparente, en kVA. ¿Está bien? O sea, no dijimos, no, la corriente la calculo solamente a partir de P. No, la calculo a partir de S. ¿Está bien? Porque la energía reactiva que toma la carga está viniendo de la red, está pasando por el cable. ¿Está bien? Entonces, si yo reduzco S, por ejemplo en este caso, que paso de S a S', estoy reduciendo la corriente que va a circular por los cables y por el resto de la instalación. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Hay alguna duda con eso? Es importante eso, que quede claro. Bien. Bueno, entonces, todos los fabricantes de capacitores nos dan este tipo de tabla. En lo cual, en esta tabla, ¿se ve el puntero? Sí, profe. Bien. En esta tabla, que la dan, digamos, los fabricantes de capacitores, tiene una doble entrada. ¿Con qué voy a entrar? Bueno, entro con el factor de potencia existente, por ejemplo. Recién dijimos que, bueno, en este caso no entra. Pero supongamos que tenemos un factor de potencia muy malo, un 0,49, y lo quiero llevar
vamos al extremo, a 1, para que sea fácil entrar a la tabla. Entonces entro con el factor de potencia que tengo antes de la compensación y me voy hasta la columna del factor de potencia que yo quiero tener después de la compensación. Y me da 1,779. Entonces, ¿esto qué es 1,779? Bueno, estos son los kVAR por kilowatt. Entonces, si yo quiero calcular los kVAR, ¿qué hago? Esto los multiplico por los kilowatts. Entonces, si yo tengo un motor de 10 kilowatts, lo que hago es 1,779 por 10. Entonces me da 17,79 kVAR. Eso es lo que necesito para llevar un motor que tiene un factor de potencia de 0,49 y lo quiero llevar a 1. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Puede repetir esto, profe? Sí, cómo no. Yo tengo un motor, vamos a ver si agarro el puntero. ¿Se ve el dibujo acá? Sí, se ve. Bueno, pónganle onda, ¿eh? Esto es un motor. Supongamos que este motor tiene un factor de potencia de 0,4. Y yo lo quiero llevar a 1. Y este motor es de 10 kilowatts. Entonces yo quiero poner un capacitor acá. Y digo, este capacitor, ¿de cuánto es? Bueno, yo me fijo en la tabla y digo, bueno, factor de potencia inicial, 0,4. ¿A cuánto lo quiero llevar? A 1. Entonces, ¿cuánto necesito ponerle en capacitores? Esto. 2,3 vamos a redondear. Pero 2,3, ¿qué es esta unidad? Estos son kVAR bueno, dice 9R, kVAR por kilowatt. ¿De cuánto es el motor? De 10 kilowatts. Esto es lo que hace. Por 10. Kilowatt. Kilowatt. Se va con kilowatt. Entonces me queda 23 kVAR. ¿Está bien? Entonces voy a elegir un motor, un capacitor de 23 kVAR. Esto dice que si yo pongo acá 23 kVAR, un capacitor de 23 kVAR, voy a llevar el factor de potencia de 0,4 a 1. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Igual el capacitor, ¿no es como que consume esa energía? El capacitor, imagínenselo como que es un generador de energía reactiva. El capacitor lo que va a hacer, imagínenselo como un generador. Entonces el capacitor lo que hace es inyectar, o sea, esto es una cuestión relativa. Lo que podemos decir es, o inyecta corriente capacitiva o toma energía, o consume energía reactiva capacitiva o inyecta energía reactiva. Entonces, si lo miramos en términos absolutos, lo más fácil es decir, inyecta energía reactiva el capacitor. La bobina consume energía reactiva. Nos olvidamos si es reactiva capacitiva o reactiva inductiva. Acá, para simplificar, decimos energía reactiva. Y en términos de energía reactiva, el capacitor es un generador de energía reactiva. Entonces, siempre un capacitor va a inyectar energía reactiva. Y si tuviese acá una bobina, la bobina va a ser consumidor de energía reactiva. En este caso, nuestro motor. Entonces, vamos a dibujar acá. Voy a hacer el mismo esquema. Este es el motor. No sé por qué se hacen rayas en forma automática. Este es el generador, el capacitor. Supongamos que el motor consume 5
Ahora que pongan las unidades porque tarda mucho. 5 kbr. Entonces, antes de poner el capacitor, los 5 kbr se los daba la red, o en este caso el generador. Ahora, cuando puse el capacitor que dijimos, y es un generador de corriente reactiva, o consumidor de energía reactiva capacitiva. ¿Está bien? Pero nosotros no vamos a decir eso. Nosotros vamos a decir que es un generador de reactivo. Y de acá un sistema de potencia, en todas las materias de acá en adelante, lo van a ver así. Este es un generador de corriente reactiva. Entonces, según lo que yo haya calculado, y según el tamaño del capacitor, pero en este caso supongamos que yo calculé el factor de potencia y me dice, bueno, este va a estar inyectando 3 kbr. Entonces por acá van a venir 2. Entonces, ¿cuál es el efecto de la compensación? Y que yo reduje estos 5 que tomaba de acá, por esta parte, ya lo vemos más adelante, por esta parte de la instalación, ahora no pasan 5. ¿Cuánto pasa por ahí? 2. 2. Entonces, todos estos cables y esta instalación, la corriente que va a tomar va a estar reducida, porque se redujo a menos de la mitad. Entonces, voy a tener efectos beneficiosos, que es lo que vamos a ver más adelante. Ahora, en definitiva, ya lo estamos viendo acá, porque decimos, bueno, ¿por qué corregir el factor de potencia? Bueno, primero, la penalidad, ¿está bien? Porque en definitiva, si yo tengo una instalación, como por ejemplo la que tienen ustedes, en la que tengo una red, transformador, después una serie de consumidores, yo voy a tener una medición acá. ¿Bien? Antes del transformador, porque asumamos que yo compro un media tensión, ¿no? O sea, la instalación es esto. Entonces, si yo pongo un banco de capacitores acá, supongamos pongo un banco automático, antes venía todo el reactivo por acá, ¿sí? Y pasaba por el medidor. Ahora le inyecté el capacitor, le puse el capacitor, y ahora el reactivo, gran parte del reactivo, va a venir de acá hacia la carga. Entonces, por acá va a haber menor Q. Y si hay menor Q, bueno, el primer beneficio, ¿cuál es? Y la multa. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque disminuyo el factor de potencia medido en la entrada de la cometida. El primer efecto. Eso es si pusiera un banco automático. Entonces yo podría decir, bueno, ¿hay algún beneficio en la instalación? Y la verdad que en esta parte de instalación no, porque antes por acá pasaba la misma energía reactiva. Lo único que ahora viene desde acá, desde la derecha, y antes venía desde arriba. Pero desde acá, desde esta barra, para abajo no cambió nada, lo que cambió es para arriba. Entonces yo podría decir, bueno, ¿cuál es el beneficio? Bueno, hay un beneficio en el transformador y hay un beneficio en la penalidad. En este caso. Entonces, bueno, primer punto, disminuyo la multa. Optimización técnico-económica de la instalación. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Disminuyo la sección de los conductores, que es lo que vimos acá, pero para eso, ¿en qué tengo que ver dónde coloco el capacitor? Y ahora vamos más adelante. Porque esto no siempre se da. A ver, en este caso, si yo hago la compensación acá, como dije recién, el cambio se da de esta barra para arriba, porque antes, como decía, no sé si cambia el color. Antes el Q venía por acá y ahora el Q viene por acá. Viene desde acá, ¿no? Desde el capacitor. Entonces, si bueno, disminución de la sección de los conductores. ¿Dónde podría haber una disminución en la sección de los conductores? ¿En qué parte de esta instalación? La parte de arriba. Exacto, acá, ¿no? Entonces, ¿quién sería el principal beneficiado acá? Y el cliente, ¿no? Porque contratadas media, dijo. Sí, por la penalidad, pero por por la disminución de la sección de los conductores, ¿por qué claro, ¿por qué la distribuidora me multa? Porque tiene que aumentar la sección de los conductores
¿Está bien? Porque veamos acá abajo, ¿qué otras cosas tiene? Tiene más pérdidas y tiene más caída de tensión. ¿Por qué? Porque lo que dijimos, yo disminuyo al digamos, modificar el factor de potencia, y yo, lo que dijimos es, disminuyo S, con lo cual esto hace, que disminuye la corriente, y si disminuye la corriente, tengo dos cosas asociadas a la corriente. I cuadrado de R y por Z. ¿Está bien? Al disminuir I, para la misma Z, disminuye el delta U, y al disminuir I, a la misma R, disminuyen las pérdidas en los conductores. En los conductores y en la representación. Entonces, el principal interesado es la distribuidora, porque digamos, las redes que son muy extensas, al bajar la corriente, disminuye mucho las pérdidas en los conductores y disminuye digamos, los problemas de regulación de tensión. Y luego aparece un fenómeno que es la potencia liberada en los transformadores, que también lo vamos a ver en el próximo slide. ¿Hasta acá venimos bien? Sí, profe. A pesar de los mamarrachos, ¿se entiende? Sí, sí. Bien. Bueno, ahora, ¿cómo compensamos? Porque hasta acá hablamos de capacitores, pero hay algunos otros elementos también que permiten hacer compensación. Entonces, primero hablamos del compensador sincrónico. El compensador sincrónico son máquinas rotativas que pueden entregar potencia reactiva en función de la excitación, que es lo que yo recién les comenté. En general, el compensador sincrónico no es un generador, es un motor. En el caso, digamos, de Argentina, ¿te acuerdas, Gabriel? ¿Es en Ezeiza que tenemos sincrónico o en Abasto? Me parece que en el 6. En Ezeiza tenemos compensadores sincrónicos que son motores, básicamente, que están funcionando en vacío, porque yo no necesito sacarle potencia activa, yo lo que necesito es potencia reactiva. Entonces, son motores sincrónicos, funcionando en vacío, con el cual yo puedo jugar con la excitación. Entonces puedo subexcitarlo o sobreexcitarlo. ¿Y qué logro? Y que se comporte como bobina o como capacitor. Si se comporta como capacitor, va a inyectar energía a la red, y si se comporta como generador, como bobina, al inverso. ¿Está bien? Eso, digamos, son para grandes instalaciones. El caso de una planta industrial, como el caso nuestro, no vamos a poner un compensador sincrónico. Pensemos, estamos hablando de la subestación Ezeiza, que es una subestación de 500 kV que acometen las líneas que vienen del Comahue. O sea, es un elemento para compensar, pero en grandes potencias. También tenemos compensadores estáticos, como en el caso de Abasto, en el que lo que son, digamos, de alguna manera, sistemas con tiristores, con lo cual lo que se hace es, se juega con el ángulo de disparo y ahí se logra atrasar o adelantar la corriente, y de este modo el tiristor se comporta como una carga reactiva inductiva o reactiva capacitiva. También tenemos en Argentina. Luego los capacitores, que son los más tradicionales, que esos son los que se colocan en la mayoría de las instalaciones en baja o en media tensión. Y esto es lo que nosotros nos vamos a concentrar a cómo puedo conectarlos dentro de la instalación, y de acuerdo a dónde los ubique en la instalación, los efectos que voy a tener, un poco relacionado con lo que vimos recién. Porque tiene que ver con que el beneficio se va a dar a partir del punto de la instalación donde yo coloco el capacitor, de ahí aguas hacia abajo. Aguas hacia arriba, no va a haber un efecto. Bueno, esto, digamos, es una ecuación que básicamente a ver, ¿qué es lo que decimos? Que la energía reactiva de un capacitor es U cuadrado sobre X, recordamos eso, la electrotecnia, U cuadrado sobre X, y si es en estrella, es U de fase al cuadrado sobre X por 3. Bueno, lo que hago acá es jugando un poco en estrella, y en el caso de triángulo abajo, que bueno, en el caso de triángulo es 3U de fase al cuadrado sobre XC, entonces igualo las dos y miro cuál es la relación que se da entre las capacidades. Y a lo que llego es que la capacidad en estrella es 3 veces la capacidad en triángulo. ¿Está bien?
Y eso, digamos, tiene lógica, ¿no? Ahora, digamos, uno pensaría, bueno, si es así, si el digamos, si el capacitador, esto es desde el punto de vista teórico. Lo que después tenemos que ver es, bueno, desde el punto de vista práctico. Y si fuese así, y esto es cierto, que el capacitor en estrella, el mismo, o sea, acá lo que estamos diciendo es que el mismo capacitor, o sea, para la misma C, ¿sí? Un capacitor conectado en estrella me va a dar 3 veces más reactivo que el mismo capacitor conectado en triángulo. Entonces uno dice, bueno, está bien, entonces siempre conectémoslo a una estrella. Y es así. Y bueno, tiene ciertas limitaciones. ¿Y por qué no es así? Entonces, estoy diciendo al revés, perdón. El capacitor en estrella, el capacitor en triángulo, estrella, no es que entrega 3 veces más Q. El capacitor requiere 3 veces más Q. Es decir, si yo conecto el mismo capacitor en triángulo, el mismo capacitor significa la misma C y que ese capacitor sea admisible, o sea, tolere la tensión de estrella y la tensión de triángulo. Entonces, un capacitor que tiene una capacidad C conectada en triángulo entrega 3 veces más energía reactiva que conectado a una estrella. Es así. Ahora, ¿en baja tensión lo puedo hacer? Sí, en baja tensión lo puedo hacer. De hecho, siempre los capacitores en baja tensión se conectan en triángulo. Entonces, esto tiene lógica y es por lo que decimos. Porque el mismo capacitor conectado en triángulo entrega 3 veces más energía reactiva. Ahora, ¿en media tensión lo conecto también en triángulo? No, en media tensión lo conecto en estrella. ¿Y por qué? Si decimos que el mismo capacitor va a tener una diferencia entre ellos, puede complicar. ¿Qué fenómeno podría aparecer en media tensión que me haga cambiar el criterio que acabo de decir? ¿La componente de tercera armónica era, profe? No, es algo más económico. El neutro. El neutro, ¿no? Ahí está. Por ahí alguno lo dijo recién. La tensión. La tensión, exacto. Nominal. Exacto. Yo en media tensión podía conectar un capacitor y decir, bueno, listo, coloco un capacitor de 13.200 volts conectado a una estrella, porque lo conecto a la tensión de línea. Bien, y ese va a dar 3 veces más energía reactiva que si lo conecto a una estrella. Sí, pero desde el punto de vista económico, es mucho más caro construir un capacitor para 13.200 que para 13.200 dividido raíz de 3. Entonces, en media tensión, la ecuación económica lo da vuelta. Conviene poner 3 veces más capacitores, pero de menor tensión, porque el costo de la aislación del capacitor a media tensión hace que la ecuación sea la inversa. Entonces, por eso decía, desde el punto de vista teórico y electrotécnico, siempre conviene conectarlo en triángulo, por lo que dijimos. Si hago la ecuación u cuadrado sobre x y, digamos, por la relación de tensión que tengo entre tensión de fase y tensión de estrella en triángulo de estrella, me va a determinar que el mismo capacitor me convendría, sin analizar costos, siempre ponerlo en triángulo. Pero cuando meto la ecuación de costos en media tensión, ahí digo no, me conviene en media tensión colocar 3 veces más capacitores, pero de menor tensión. ¿Y de qué tensión? De la tensión de fase de media tensión. Entonces lo conecto a una estrecha. ¿Está bien? Y en alta tensión se utiliza la máquina sincrónica porque es más económico, o sea, como en realidad se usa todo, pero lo que pasa que, digamos, lo que decíamos, a niveles de alta tensión, lograr grandes magnitudes de capacitores es costoso. Entonces sí, en definitiva, es más económico en alta tensión, pero en alta tensión estamos hablando en 500 kilovolts. Lograr, digamos, se existe, o sea, no es que no hay capacitores de 500, pero en general en alta tensión los capacitores de 500 se usan para otra cosa más que para compensar, se utilizan para poner en serie con las líneas. En definitiva lo que hace es, si yo un capacitor lo pongo en serie, el efecto que logro es como si se redujera los kilómetros de la línea. O sea, lo uso para otra cosa
que no es para compensar energía reactiva. Pero en definitiva, en alta tensión o en muy alta tensión, es muy costoso el capacitor y para lograr los mismos kVAR es más económico los métodos que dijimos recién, o digamos utilizar compensador sincrónico o compensadores estáticos. O, obviamente el más económico es compensar con los generadores, por eso es gratis, porque en definitiva los generadores ya están acoplados a la red, están entregando potencia activa, con lo cual lo más barato es que el generador entregue esa energía reactiva, que para el sistema es gratis. ¿Está bien? Pero bueno, tiene sus límites, como dijimos, el generador tiene una curva de capabilidad y se tiene que mover dentro de esa curva. Pollo, gracias. ¿Bien? Bueno, ya vimos cuál es el problema. Ya vimos primero, qué es esto del factor de potencia. Después vimos cuáles son los problemas que me ocasionan y cómo calcularlo. Pero ahora lo que necesitamos saber es dónde compensar, y un poco lo que hablábamos. Bueno, depende de dónde yo coloque el compensador, o sea, el banco de capacitores, va a tener un efecto diferente. Entonces, uno primero es lo que se llama global o centralizado, que es a la entrada. En la entrada, si yo compro en baja tensión, en la entrada coloco, digamos, aguas abajo del medidor, puedo colocar un banco sea fijo o sea automático, y el único efecto que voy a tener es evitar la penalidad. Porque lo que dijimos, yo desde el punto de colocación hacia abajo no voy a anotar ningún cambio. ¿Por qué? Porque antes la energía reactiva de cada aparato la tomaba de la red, ahora la toma del capacitor, pero en definitiva a la instalación no la estoy liberando, no estoy disminuyendo la corriente. ¿Dónde estoy disminuyendo la corriente? Y bueno, desde el capacitor aguas hacia arriba. Entonces el que se beneficia es la distribuidora, por eso me libero de la penalidad. Bueno, acá hay una regla que dice, bueno, que en media tensión, cuando la potencia es mayor a 1000 kVAR, esto es regla práctica, ¿no? Si la relación entre la Q del capacitor y la Q nominal es menor del 15%, y la verdad es que no justifica colocar un banco automático. Es decir, si utiliza una compensación fija. Si la Q a compensar en relación a la Q nominal es mayor al 15%, y bueno, ahí hay que pensar un equipo automático, pero básicamente el equipo automático, la ventaja que tiene es que está modulando, está monitoreando de forma permanente el reactivo, con lo cual voy a tratar de asegurarme que, digamos, voy a lograr el objetivo que me pongo, por ejemplo, de llegar a 0,9 o 0,85, pero también me aseguro que en los momentos en los cuales el consumo baja, el factor de potencia no se me pase y se me vaya capacitivo, ¿no? Que pueda tener algún perjuicio ahí desde el punto de vista de la tensión. Entonces, si yo pongo un banco fijo, tengo que estar seguro que cuando los consumidores de energía reactiva, que en general son los motores, se apagan, bueno, que el banco de capacitor no siga entregando energía reactiva, porque si no, visto desde la red, yo voy a tener un factor de potencia capacitivo. Otra alternativa es por grupo. Entonces, lo que hago es, busco centralizar, pero no todo. Es decir, este que dijimos recién, en el caso 1, era uno solo. O sea, tomo toda la planta con una carga individual, calculo el factor de potencia inicial, calculo, bueno, sé a cuánto quiero llegar, con la tablita que vimos recién, definimos, bueno, cuánto tengo que, digamos, que agregar de energía reactiva. Y bueno, con eso digo, bueno, tengo que poner tantos kVAR, que de acuerdo a lo que tengo en los catálogos, pueden ser 10, 15, 20, lo que sean de capacitores en paralelo, como dijimos, conectados en triángulos y de baja tensión, conectados en estrellas y en media tensión, y eso va a ser fijo y va a estar en la entrada de instalación. Ahora, si yo voy un pasito, y vale, vamos, ese es el caso 1. Vamos a ver el caso 3, porque el caso 2 va a ser una situación intermedia. El caso 3 es, ¿cuál se les ocurre a ustedes que es el óptimo? Es decir, si yo quisiera hacer la instalación perfecta y no tuviese ninguna limitación económica, yo le pondría capacitor a todo.
O sea, a cada tubo, a cada motor, a cada aire acondicionado, a cada compresor. O sea, cada carga la compensaría de manera individual. Entonces yo cada carga la compenso, supongamos que mi objetivo es llevar todo a 0,9. Pero yo soy un loco y digo, bueno, no, yo quiero compensar todo. Entonces a cada una de las cargas la llevo a 0,9. ¿Cuál va a ser el factor de potencia en la entrada? 0,9. ¿Cuál va a ser el factor de potencia en cada carga? 0,9. Y en ese caso, digamos, logré el objetivo perfecto, porque reduje la corriente que circula en cada uno de los conductores, desde el tablero principal hasta la carga. ¿Por qué? Porque digamos, la energía reactiva que toma cada una de las cargas la está tomando directamente del capacitor que tiene conectado a un borne. Entonces, a ese conductor que salía del tablero principal y llegaba hasta el motor, lo liberé de la energía reactiva. Ese motor que antes llevaba una Q, ahora ya no lleva Q, porque la Q se la da el capacitor. Entonces, disminuí la caída de tensión y disminuí la pérdida de ese cable. Ese es el escenario óptimo. Claro, es teórico, porque imagínense poner capacitor a cada uno de los componentes de la instalación. Es carísimo, costosísimo. Pero en algún tipo de instalación se podría hacer. Entonces, por ejemplo, ¿a qué se les ocurre que se podría hacer esto sin mucho costo en una instalación? ¿Qué es lo habitual compensar individualmente? Depende, algunos sí, otros no, pero no todos, por ejemplo. Quizás si yo tuviese que compensar individualmente, elegiría a los más grandes, dejaría quizás a los más chiquitos, o los que no tienen un factor de utilización muy alto. ¿Por qué? Porque también compensar individualmente es un costo, ¿no? ¿Y qué más? Algo más elemental que el motor. Que lo habitual es comprarlo compensado o compensarlo. Iluminación. Exacto. Iluminación. La iluminación es fácil y barato, porque son capacitores chicos. Entonces, la iluminación es uno de los ejemplos característicos de compensación individual. Entonces, yo podría... ¿Te hago una pregunta? Sí, claro. Ahora con los LEDs, ¿cómo se está haciendo? Bueno, el LED en general ya viene compensado. El LED, digamos, tiene un factor de potencia muy alto. O sea, estamos hablando de 0,9 mínimo. O sea, el LED no trae un problema. El LED tiene otro problema que es la distorsión armónica. Pero desde el punto de vista del factor de potencia, digamos, ya vienen compensadas las fuentes. El mayor, y es más, los balastos electrónicos modernos de los tubos ya vienen compensados también. Esto se daba la necesidad cuando, digamos, los tubos fluorescentes venían con reactancia, y la reactancia era una bruta bobina que limitaba la corriente que consumía el fluorescente, y bueno, esa reactancia tenía un factor de potencia entre 0,4 y 0,5, bajísimo. Entonces, bueno, la aplicación práctica o clásica era colocar un capacitor individual en cada uno de los tubos. Eso, digamos, con el avance de la electrónica se fue perfeccionando. Ya cuando se reemplazaron los balastos electromecánicos por electrónicos, ya venían compensados, y bueno, actualmente ya, digamos, esto ya pasó a la historia, ¿no? Pero era un ejemplo característico de una carga en la que se utilizaba una compensación individual. Otra, digamos, podría ser los motores, sí, pero habría que ver en qué tipo de motores. Eso lo analizaremos después cuando veamos los prácticos, porque también es un costo colocar capacitores en todos los motores. Y en el caso de motores, quizás hay motores que no funcionan todo el tiempo, entonces quizás eso no afecta demasiado el factor de potencia desde el punto de vista energético, porque son pocas horas. Pero también hay que analizar un poco eso. En el medio, del 1, que es la centralizada, y la 3, que es la individual, tenemos la 2, que es por grupo, que es un mix. Lo que hago es junto cargas. Entonces yo puedo decir, bueno, el tablero, no sé, por ejemplo, del proceso de, no sé, del hospital, dígame algún tablero, por ejemplo. Tablero seccional, por ejemplo, a la derecha del piso 2, por ejemplo. Entonces digo, eso sería una compensación, digamos, por grupo. O podría poner, por ejemplo, en la terraza, o decir, bueno, compenso en la terraza, pongo un banco compensador en la terraza, pero bueno, si lo pongo en la terraza, la parte beneficiada
es desde el punto en que coloco el capacitor hacia la carga, pero todo el cable que va desde el tablero a la terraza no se beneficia. Entonces, la verdad que ahí es como que no tendría, ¿no? Es decir, a mí parece que hay que pensar un poco dónde coloco el capacitor y cuál es el beneficio. Pero bueno, claramente, digamos, el de grupo es bastante utilizado. ¿Cuál es la desventaja de estos tres que vimos recién? Bueno, que son fijos, o sea, yo tengo que asociarlo a un equipo que tenga un consumo de energía reactiva previsible, ¿está bien? Porque si yo lo conecto, como dijimos recién, supongamos que lo conecto en la terraza, y la carga de la terraza va variando porque arrancan y paran todo el tiempo compresores de aire acondicionado y yo le pongo un compensador fijo, y bueno, va a estar como variando demasiado eso. Y yo lo calculo bien, y bueno, puedo calcularlo para un promedio. Entonces, bueno, no pasaría nada. Pero bueno, uno que tiene que tratar de hacer es tratar de asegurarse que el factor de potencia no se pase de la unidad, porque eso puede tener otros perjuicios. Y finalmente, bueno, el 4, que es una combinación. Acá es un poco, digamos, lo que hablamos. En el caso 1, el 1 puede ser en el primario o en el secundario, ¿está bien? Por lo que dijimos recién, o hasta ahora, ¿dónde les parece que sería más económico colocar el capacitor centralizado? ¿Arriba o abajo del trapo? Abajo. Abajo, exacto. ¿Y hay alguna diferencia en términos prácticos entre colocarlo arriba y abajo? Y es más cómodo abajo. Y Por la si yo lo corriente, coloco, ¿no? La capacidad. claro, pero desde el punto de vista Sí, de pero es la más compensación o del efecto. Y estás trabajando con menor tensión. claro, el efecto es el mismo, pero trabajas en baja Claro, en vez de trabajar en media. porque en definitiva, yo yo lo miro desde acá, lo miro desde la red. ¿Sí? Si lo pongo por unidad, la diferencia que yo vería es que, bueno, que acá hay un transformador, que esto en definitiva, ¿se acuerdan que el transformador, digamos así, ¿no? Tenía unas ramas con una resistencia, no puedo dibujar. ¿Se acuerdan cómo era? Que tenía dos ramas en paralelo, el primario y el secundario. Sí, la rama en pasivo, el primario, el secundario. Exacto. Bueno, eso lo tengo acá, representado acá. No lo dibujo porque no sé por qué, pero se hacen rayas automáticas, no sé por qué. Pero bueno, lo que yo tengo acá es justamente ese diagrama equivalente en el que aparece la susceptancia magnetizante, eh, bueno, los efectos, digamos, que tengo de pérdida del transformador y el efecto de magnetización. Tenía la conductancia de pérdida, susceptancia magnetizante, bueno, ¿se acuerdan de eso? Entonces, visto desde la red, voy a tener ese efecto. Pero, en realidad, lo que tengo que pensar es, bueno, en términos cuantitativos, ¿es relevante en relación a la carga la susceptancia magnetizante? ¿Y le parece que puede ser importante respecto de la potencia total de la instalación? No. No. Exacto, no. Entonces, en términos prácticos, podemos decir que es prácticamente lo mismo colocar el capacitor acá o colocarlo acá. Entonces, por lo que dijimos recién, no lo coloco acá por un tema de costo y lo coloco en este punto de instalación. Entonces, ahora vamos a ver si lo coloco automático o fijo. No, porque si para una planta pequeña, y bueno, puedo hacer un cálculo, mido. En realidad lo óptimo que es, bueno, poner un medidor acá, dejarlo midiendo una semana y ver, digamos, cuál es el promedio. Entonces, no guiarme por un valor instantáneo, ¿también? Porque el proceso puede variar. Entonces yo me guío en términos medios, y bueno, en términos medios, medido no en función de la potencia, sino en función de la energía, hago cálculo, bueno, energía reactiva y energía activa, eso me va a dar la tangente,
Y bajo acá calculo el factor de potencia. Y con eso determino, bueno, cuántos kVAR necesito inyectar en términos medios. Bueno, tanto. Después me tendré que asegurar lo que dijimos al principio, que con eso que estoy calculando con valores medios, no haga que en algún momento yo me pase capacitivo. Si en algún momento desaparecen todas estas cargas y queda solamente el capacitor, bueno, evidentemente me voy a pasar. ¿Está bien? Pero bueno, entonces si quiero ir un poquito más, digo, bueno, ¿puedo poner un banco acá centralizado? Sí, puedo poner un banco centralizado acá. Como antes, pero lo quiero poner automático, como tengo marcado acá. Ok, listo. ¿Y qué ventaja va a tener este automático? Y lo que dijimos recién, que va a ir regulando, porque este va a estar midiendo la tensión y en esta barra, la corriente que circula desde la red, y en función de eso va a meter y sacar capacitores. En definitiva, lo que va a hacer es producir un beneficio desde el punto de instalación. Mirá qué porquería esto. Hacia arriba. Desde este punto para abajo no hay ningún beneficio. Porque la energía que antes venía por la red para abajo, ahora se le inyecta el capacitor. Con lo cual, de esta barra hacia abajo no hay diferencia. De esta barra hacia arriba hay diferencia. Pero esto me va a permitir tener un control permanente y me voy a asegurar que nunca me voy a ir a capacitivo, y por el otro lado voy a tratar de lograr siempre el objetivo buscado. El objetivo va a hacer una consigna de buscar 0,9 y va a tratar de buscar esa consigna. ¿Está bien? Este sería el que denominamos centralizado, que sería el caso 1. El caso 3, que era el caso extremo, es el que denominamos individual. Dije, bueno, un caso característico podía ser el de iluminación, y en este caso está representado un motor. En el caso del motor, tiene una compensación individual. Entonces, acá lo que veo es... ¿por dónde venía la energía reactiva que necesitaba el motor para funcionar? ¿Por dónde viene ahora? Bueno, acá se nota que la diferencia es enorme, ¿está bien? Porque toda esta parte de la instalación se liberó. ¿Ven? Este cable, esta barra, este cable, el transformador, todo esto se liberó de corriente. Entonces, este es el máximo beneficio. Entonces, desde el punto de vista teórico, ¿cuál es el lugar óptimo para colocarlo? Individual, en el extremo. Si yo hiciera esto en todas las cargas, tendría la instalación ideal. Pero bueno, claramente esto no es lo más económico. Entonces, entre el 1 y el 3 está el 2. ¿Y el 2 qué es? Agrupar cargas y poner un banco agrupado. Es como una situación intermedia. Agrupo una serie de cargas, pongo un banco, y ese banco podría ser fijo o automático. ¿De acuerdo? Digamos, ¿y de qué depende si es fijo o automático? Y un poco yo lo voy a definir en función de la variabilidad de cargas. Porque si yo, supongamos que esto, no sé, funciona las 24 horas. Y los 3 motores están fijos las 24 horas, los 7 días de la semana, las 4 semanas del mes, los 12 meses del año. ¿Tiene sentido que sea automático esto? No. Exactamente. Ahora, si esto entra, sale, para, arranca, y ahí sí, porque la verdad que este capacitor a veces va a estar sobrado, a veces va a faltar, entonces ahí sería lo ideal. Ahora, una situación que se podría dar es, por ejemplo, supongamos que yo acá, en esta barra, tengo un factor de simultaneidad . Dos tercios. ¿Qué quiere decir? Que este motor funciona, este motor funciona, y este está de reserva. Entonces, yo hago una compensación individual acá. Y este motor necesita un kVAR, un kVAR, un kVAR. Y bueno,
Pero estos funcionan plano, o sea, funcionan, como dijimos recién, no paran nunca. Entonces quiero calcular este capacitor, y dije, bueno, este capacitor va a ser fijo. ¿Y cuántos kVr se les ocurre que sería lo ideal poner acá? 2 kbr. Correcto. 2. Exacto. ¿Qué estoy aprovechando acá? Que tenga uno de reserva. Exacto. Entonces estoy haciendo uso del factor de simultaneidad. Me estoy ahorrando un capacitor. Entonces acá tengo una ventaja, porque yo hiciera compensación individual, pondría 3 acá. ¿Está bien? Entonces agrupé, y el agrupar me permitió hacer uso del factor de simultaneidad y ahorrarme un capacitor. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Cuando nosotros Bueno, con los capacitores, Sí. hay que hacer el cálculo de cable otra vez. ¿o No, no, el cable ya está. No volvemos para atrás con el cable. Bien, ahora vamos a conectar los capacitores en forma individual en los motores. Entonces, tengo distintas maneras de colocar. Y cada uno tiene su particularidad. ¿Por qué dijimos que lo colocamos en triángulo? Porque con menor capacidad compensábamos lo mismo. Porque, no escuché bien, se pisaron ahí. Con menor capacidad compensábamos Exacto, lo mismo. la misma Teníamos la misma energía potencia reactiva. reactiva. Exacto. Bien. Entonces, ¿están de acuerdo con eso? Digo, bueno, los tres van a estar en triángulo. Entonces, acá que tengo motor, relé térmico, sistema de arranque, ¿no? En este caso, pues un arranque suave. Los tres tienen el mismo, motor, protección, arrancador. Pero fíjense cuál es la diferencia. En este caso, en el diagrama 1, el capacitor está en borne del motor. En el diagrama 2 está entre la protección y el sistema de arranque. Y en el diagrama 3 está directo a la barra. Entonces vamos a analizar cada una de las situaciones. Como dijimos nosotros, si antes que entre funcionamiento del capacitor, la corriente venía por acá. ¿Hasta ahí estamos de todo de acuerdo? Sí. Bien. Vamos a dibujar lo mismo en los tres. En este caso, mismo, venía por acá. Y en este caso, vamos a quedar para esta acá. ¿Será este? Esto, un hard pasó bien. Entonces, en este caso, esta zona es la que está liberada, ¿no? Porque antes venía por acá, el reactivo, y el reactivo se lo da al capacitor, viene por acá, con lo cual esta zona quedó liberada del reactivo. Vamos a analizar este. En este, el reactivo, a diferencia, igual que el otro, antes venía por acá, ahora viene por acá, con lo cual, ¿qué zona se está liberando? La zona, ¿está bien? La zona desde el punto donde conecta el capacitor hacia arriba. Acá dijimos que lo que se libera era el punto este. Y en este, desde el punto donde conecta el capacitor, que es decir que si antes venía por acá, es el motor, y ahora viene por acá, la zona que se libera sería esta. Me conviene el diagrama 1. Y vamos a ver. En el 1,
vamos a analizar ventaja y desventaja. La red se beneficia siempre, ¿no? Eso no cabe ninguna duda, porque siempre es compensación individual. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa con la protección? Tiene que ser más grande, porque va a ser más corriente. Claro, entonces, ¿qué pasa cuando Y- agrego el capacitor? ¿Qué tendría que hacer con la protección? Sobredimensionarla. No, porque Sí. cuando le agrego el capacitor va a bajar la corriente. Bajarle el calibre y reajustarla. Claro, tengo que ajustarla, porque la corriente va a bajar significativamente. Entonces, primero tengo que regularla si puedo, si me da el rango. Y si no da el rango, tengo que cambiarla. ¿Está bien? Ahora, supongamos que puedo regularla. Ok, la bajo. Si por alguna razón el capacitor sale del servicio y se quema, ¿qué va a pasar? Sube la corriente, Te salta la protección. abre la protección. Salta el término. ¿Está bien? Entonces, bueno, podría ser un perjuicio que este motor está condicionado a que funcione con el capacitor, porque si el capacitor se jodió, el motor no va a funcionar, porque va a tomar más corriente que la que tiene regulada el térmico. Si fuese un tema de regulación, no sería tan problemático, porque bueno, mientras no tengo compensación y bueno, hasta que compro el capacitor y demás, bueno, aumento la regulación. Pero el problema es si no me da la regulación. ¿Bien? O sea, si esto es supongamos que, no sé, es un guardamotor fijo, que no tiene ajuste. Y ahí es un problema esto, porque si se quema el capacitor me va a dejar el motor fuera de servicio. ¿Está bien? No es tan grave, pero bueno, es un tema a tener en cuenta. Esto siempre, recuerden que si ustedes hacen una modificación y la instalación la hacen de esta manera, la protección hay que regularla, porque si no esa protección no está protegiendo el motor. ¿Estamos de acuerdo, no? Porque la protección, cuando yo le conecte el capacitor, va a estar regulada para una corriente mayor que la que realmente está pasando por el arrollamiento del motor. La estoy engañando. Se ve eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, en el caso 1, la protección está engañada, no está viendo la corriente que pasa por el arrollamiento del motor. Entonces, guarda con esto. Este esquema es lo posible que trata de evitarlo. En el caso 2, desde el punto de vista de los beneficios, bueno, no cambia mucho, ¿no? Porque, digamos, va desde el arrancador hacia arriba. El beneficio que vimos recién, o el beneficio o perjuicio en realidad, ¿cómo se daría en este caso? ¿Qué opinan? La protección no cambia, no No lo veo al cambia, capacitor. exacto. Pues eso que dijimos recién estaría mitigado en el 2. Y baja la sección, ¿no? Sí. De la parte inferior, la sección del cable también, ¿o no? A ver en qué parte. La parte donde están conectados los capacitores hacia abajo. A ver, el Aguas motor, abajo, ¿no? el reactivo está pasando por acá y por acá pasa lo mismo que pasaba antes. ¿Está bien? Porque es lo que necesita el motor. Por esta parte hasta acá también, porque en definitiva lo que va a pasar por acá es lo que necesita el motor. Lo que va a cambiar es desde el punto este para arriba. Porque por arriba, antes venía por arriba y ahora viene por acá. ¿Está bien? Con lo cual cambia desde acá por arriba. Es horrible dibujar. Si nosotros seguimos el esquema, desde este punto para acá no cambia nada. ¿Está bien? Porque es la corriente que necesita el motor para funcionar. Entonces, ¿por qué no cambia? Porque de este punto para acá venía, es lo que necesita y es independiente de donde venga. Ahora viene desde este lado y antes venía desde acá. ¿Está bien? Entonces, lo que cambia es desde acá para acá. ¿Están de acuerdo? Va a haber una menor, entonces si se te cae el banco, después, bueno, se te puede llegar a quemar el arrancador. Exacto, exactamente. Entonces, si yo, digamos, si el arrancador yo lo selecciono justo para la corriente, considerando
la compensación, si se cae, si se quema esto, el capacitor o el banco, o sale de servicio, porque tuvo una protección, lo que sea. Y este va a estar complicado. ¿Está bien? Entonces es un tema a tener en cuenta también. Vamos al último, en el caso 3. En el caso 3, yo tengo la corriente que necesita el motor para funcionar, va a venir de acá, va a venir por acá, y la diferencia va a estar en el punto de conexión. Antes venía desde acá, agarrar el puntero. Antes venía desde este lado, la corriente, y ahora viene desde acá. Con lo cual, este tramo no cambia. ¿Dónde cambia? Desde acá para allá. ¿Bien? Entonces, ¿este va a ver la corriente real del motor? Sí. ¿Este va a ver la corriente real del motor? Sí. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo con el 3? A esto que estuvimos analizando recién. Y ese efecto es el siguiente. Fíjense que en este caso y en este caso, imagínense que el starter es un contactor, por ejemplo. Entonces, y supongamos que esto es un puente grúa o un ascensor. Imagínense que esto es un ascensor, ¿sí? El motor que impulsa un ascensor. Y este es el contactor que maneja el motor del ascensor. Y este es el compensador. Por alguna razón, mientras el ascensor está bajando, se abre este contactor. ¿Qué pasa? El motor se sigue moviendo porque lo está arrastrando el peso. Está bien, asumamos que no está tan compensado, ¿no? Porque en definitiva están los contrapesos que lo compensan. Pero supongamos que la compensación es insuficiente. Entonces, el peso del ascensor, porque imaginémonos que está sobrecargado o que no está perfectamente equilibrado el ascensor con los contrapesos. Entonces, el ascensor iba bajando, se abrió por una falla el contactor y el ascensor está cargado, o sea, tiene gente o es un montacarga, con lo cual tiene un peso que sí que el motor va a ser arrastrado por el peso del ascensor o del montacarga, pero sin tensión. Pero el capacitor está cargado, con lo cual, con esta conexión, al tener el motor en movimiento, está girando, un motor asincrónico, puede estar excitado por la corriente que le está entregando el capacitor y producir una suerte de sobreexcitación y quemar el arrollamiento del motor. Entonces, por esa razón, esto, además de peligroso para este tipo de carga, está prohibido para cargas como ascensores o puentes grúa. Esto no se utiliza porque se puede producir este efecto, que se pueda seguir moviendo y adicionalmente, o sea, tiene un peligro para la carga y adicionalmente un riesgo de daño catastrófico para el motor. En este esquema se daría la misma situación, se podría dar. Fíjense, abre el contactor y el capacitor le inyecta la tensión al motor. Es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa en este? Pero ahí no actuaría la protección. Sí, pero la protección no es la que abrió. Yo lo que dije es que falló el contactor, no que disparó la protección. Dijiste se quema por sobretensión, ¿no? No por sobrecorriente. No, Claro. por eso después. Bueno, O sea, pero la secuencia ¿cuál pero es? se dispara, digamos, o sea. Ah, sí, se dispara cuando ya se quemó. Ah, ok. ¿Está bien? O sea, la secuencia ¿cuál es? Motor, ascensor, vamos a poner ascensor. Ascensor funcionando. Por alguna razón, que no es una falla en el motor, se abre este contactor. Al abrirse el contactor, el motor se sigue moviendo porque es arrastrado por la carga. Como el capacitor está cargado, lo excita y el motor pasa a funcionar como un régimen de generador durante un periodo muy breve.
En ese régimen se puede producir, de acuerdo al tamaño del capacitor, eso después lo vamos a ver, pero sí, la regla general es, si esta C es mayor al 90% de la corriente de vacío del motor, puede producirse este fenómeno de autoexcitación. Entonces, si se produce una autoexcitación, además de que se sigue moviendo la carga, que puede mover descontrolada, se puede dañar el arrollamiento del motor, pero no por sobrecarga, por sobretensión, porque este motor va a funcionar como generador, autoexcitado o excitado por este capacitor. Entonces, no es que va a actuar este térmico, ¿por qué? Digamos, el térmico no va a actuar porque este contactor se abrió, por acá no hay corriente, la corriente está circulando por acá. O sea, el capacitor está excitando este motor que es asincrónico, o sea, este motor no necesita una corriente de excitación de corriente continua como un sincrónico. Este tiene un rotor en cortocircuito. Entonces este se excita desde el mismo arrollamiento estatórico. Entonces, este motor, por tratarse de un motor asincrónico, se quedó sin tensión, hay una carga que lo está impulsando, se va a comportar como un generador. Y en ese régimen, si este capacitor es mayor al 90% de la potencia de vacío del motor, se puede quemar el arrollamiento, pero no quemar térmicamente, sino desde el punto de vista eléctrico, o sea, por una sobretensión, o sea, un cortocircuito entre espiras se puede producir. ¿Está bien? O sea, no me refiero a que se va a quemar térmicamente, sino que se va a dañar desde el punto de vista dieléctrico. ¿Está bien? Va a sufrir una tensión aplicada en bornes superior a la tensión nominal. Esa tensión puede hacer que se produzca un cortocircuito entre espiras que dañe el arrollamiento del motor. ¿Está bien? Pero no desde el punto de vista térmico. En este va a pasar lo mismo, porque este térmico no va a actuar, porque si bien va a pasar la corriente por acá, esa corriente que va a pasar va a ser una corriente chiquita, es una corriente de excitación, pero esa corriente de excitación, como este tiene una cupla acelerante que lo está moviendo, va a ser suficiente para que entre en el régimen de generador y se pueda dañar alguna espira interna del motor. En este caso 3, ¿qué pasaría? La misma situación, el motor está en movimiento, el starter del contactor se abre, la cupla lo arrastra, pero ¿qué pasa? Si este se abrió, la corriente del capacitor, por más que esto esté cerrado, no va a llegar al motor, porque el starter está abierto. Entonces este motor no va a sufrir esa autoexcitación. Entonces, por más que tenga una carga que lo impulse, se quedó sin tensión, no hay nada que lo excite y que lo haga llevar al régimen de generador, porque esta corriente del capacitor va a quedar acá, va a llegar hasta acá, y no tiene cómo llegar al motor. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, se entiende. Igual ahí el interruptor del capacitor no debería estar enclavado, que abra cuando abra cualquiera de los dos, el contactor o el térmico. ¿En este caso o en este caso? En el tercero. En este caso... El interruptor ahí del capacitor no se debería Sí. abrir cuando se abre el motor. Sí, pero esto puede ser que no siempre es automático. Estamos hablando que puede ser un motor, un capacitor de un motor de mediana potencia, que no siempre va a tener un automatismo. Este digamos, va a ser puede ser seguramente en una instalación de baja tensión, va a ser o una termomagnética o un interruptor compacto. Entonces, ¿cuándo se va a abrir? Cuando por acá pasa una corriente mayor a la corriente nominal del capacitor. Igual así como Y si está no conectado. funciona el motor, no compensa nada. ¿Cómo, perdón? Si no está funcionando el motor porque se abrió el contactor o el térmico o no tiene En este candado. caso, en el Sí, caso el 3, tercero. Sí, en el tercero. claro, si este El se abrió, compensador debería abrir. pero no es automático este. ¿Y qué me compensa? Pero dice para que no te quede la instalación. Nada, no va a compensar nada, quedó cargado. Sí, pero te queda la instalación capacitiva. También es Claro. medio peligroso. Ah, sí. A eso iba. Sí, va a quedar el capacitor cargado. Pero acá, digamos, pensemos que esta barra no es una barra muerta. Esta barra está conectada a la red. Sí, sí, O sea, obvio. lo que hará es que
esta energía reactiva que antes venía para acá, va a ir para otro lado. Lo óptimo, por supuesto, es que esto esté asociado a esto. O sea, eso sí, si lo que me están diciendo es eso, es correcto. O sea, este contactor debería cerrar cuando arranca el motor. Eso es así, ¿eh? Claro, a eso Sí, decía. sí, eso estamos de acuerdo, sí, sí. Si no, no es individual tampoco. No, eso estamos de acuerdo. Esto representa un contactor que está sincronizado con esto. Si esa es la consulta, sí es así. Entonces, Ok, sí es. cuando cierra esto, cierra esto. Cuando abre esto, abre esto. Está bien. Sí. Ahora, si se dio la situación que dijimos recién, abre esto y este va a abrir. Ahora, y este va a quedar cargado. Si por alguna razón este no abriera, tampoco va a inyectar una corriente al motor. No, basta con que abra uno ya es suficiente. Exacto. ¿Está bien? Bien. Avanzamos. Bueno, acá básicamente lo leemos, pero dice lo mismo que leímos recién. En el caso de conexión directa, que son los diagramas 1 y 2, hay un riesgo de que después de la desconexión del suministro el motor siga girando y este resulte autoexcitado con energía reactiva, suministrada por la batería de condensadores, actuando como un generador asíncrono. En este caso se mantiene el voltaje agregado a la carga del dispositivo de conmutación y control con el riesgo de sobretensiones peligrosas. Bueno, acá ya le fijo un valor, hasta 2 veces el valor de la tensión nominal de la carga. En ciertas aplicaciones está prohibido compensar de este modo a sensores grúa porque pueden afectar los sistemas externos. Sin embargo, en el caso del diagrama 3, para evitar el riesgo que se detalló anteriormente, el procedimiento normal es conectar el banco de corrección para el motor solo cuando se está en funcionamiento, que es lo que recién ustedes comentaban, y desconectarlo antes de la desconexión de alimentación del motor. Como una regla general, para un motor es aconsejable utilizar una compensación con potencia reactiva Q sub C que sea inferior al 90% de la potencia reactiva absorbida por el motor sin carga y en vacío. Sin carga en vacío. Bueno, compensación de transformadores. Bueno, vamos a leer acá, después vamos a leer. Una consulta, profesor. Diga. ¿Se puede generar resonancia con el banco capacitivo? Sí. ¿Hay protecciones para eso también? Por eso hay que tratar de evitar esa situación. No hay protecciones específicas para eso. Por eso, digamos, es una situación indeseable. Por eso lo que tratamos de hacer nosotros es buscar, tratar de en el 0,95 no llegar nunca, estar en el, y ponerlo como límite, para tratar de evitar justamente esa situación. Pero sí se puede llegar. Sí. Digamos, normalmente cuando nosotros ponemos el banco automático, ese problema no lo vamos a tener. Pero ese problema se podría dar cuando hay bancos, cuando ponemos compensaciones fijas. En el caso de las individuales no va a pasar, porque la individual vos la vas a calcular exacta para, digamos, la situación o para la carga esa, pero quizás la grupal es la más complicada, ¿no? Pero bueno, se tendría que dar justo, ¿no? En el que le pegue justo en el límite, ¿no? Porque te vas a capacitivo o te vas a inductivo y para resonancia tenés que estar justo. O sea, es una condición, digamos, inestable. Se puede dar, pero no de forma permanente. Entonces, en general, puede ser riesgosa, pero digamos, no es tan común que se. Pero igual, consulta, ¿no es conveniente cargarlo a por lo menos el 70% al trabajo? Bueno, eso dependerá de las condiciones de la instalación. Igual, ahora vamos a ver en el transformador qué es lo que vamos a compensar el transformador. Porque, como decíamos recién, y recordando un poco de máquinas 1, el transformador nosotros tenemos un arrollamiento primario. El arrollamiento primario tiene una resistencia y una reactancia. Tenemos un arrollamiento secundario que tiene una resistencia y una reactancia. Aquí lo podemos buscar. Vamos a ver si sale. Era algo así. R1. Y prima 2. BM y GP. Entonces, acá teníamos, ¿no? Tensión 1 y bueno, E1 y E2. Entonces, visto desde la red,
el transformador, si nos olvidamos de esta corriente, nosotros vamos a tener una corriente, ¿sí? ¿Sí? Entonces, visto desde el punto de vista reactivo, ¿qué tengo? Esto. Bien. Entonces, si la red está acá, ¿qué es lo que tendría que compensar adentro del transformador? Esta. Porque la red la va a ver como un consumo de energía reactiva. Esta. Y esta. Ahora, desde el punto de vista de la Q, que va a tomar el transformador de la red, esta y esta, o sea, esta y esta me refiero a X1, me olvido de la prima, y X2, dependen del estado de carga del transformador. La potencia No, activa, sí, porque la corriente varía. Pensemos si el transformador está en vacío. ¿Hay Q para compensar en X1 y en X2? Si está en vacío, no, en X1 es muy baja, pero no. Claro. Podemos ir casi cero. Sí, Y en X2 es cero. sí, O sea, podemos decir que esas reactancias solamente se producen cuando hay carga y que la compensación que necesitaría depende del estado de carga del transformador. sí, tal cual. Entonces, no es fácil eso, porque yo tendría que compensar de acuerdo al estado de carga del trafo. Ahora, por lo que dijimos recién, esa necesidad aparece solamente cuando el trafo está cargado. Esta de acá, ¿depende del estado de carga? No, Sería las pérdidas del trafo, pero no las pérdidas activas, sino sería la sustancia magnetizante. No. ¿Y cuándo se produce esa? Y esa se produce cuando yo alimento el primario del transformador, ahí se produce la corriente de inrush, se genera la magnetización del núcleo, y a partir de ahí tengo una corriente constante que va a circular por la susceptancia magnetizante y va a estar permanentemente para establecer el flujo magnético dentro del transformador, y eso no depende de la corriente de carga, simplemente depende de la tensión que esté con esta acá, ¿no? Aplicada. Si yo asumo que esta tensión es constante, esta corriente es constante, no depende de la carga. Entonces, en términos generales, por una cuestión práctica, lo que se hace es solamente en el transformador se compensa las pérdidas de vacío. Con lo cual, esta no se compensa, esta no se compensa, porque sería muy complicado compensarla, porque depende de la carga, varía permanentemente, y lo que yo compenso es la I0 mu, que es la corriente de vacío del transformador. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? sí, Bien. Entonces, un transformador no transfiere más energía reactiva que la que necesitan los receptores que están conectados a su secundario. Bueno, esto es una poquita trampita, más o menos, ¿ves? Pero bueno, más o menos recién lo explicamos. Pero el mismo también consume energía reactiva para crear su campo magnético. Ahí está. Como compensación individual, en función de su corriente magnetizante en vacío o en carga, se debe efectuar según la tabla a continuación. Entonces, bueno, esta es una tabla característica de un transformador, no hay mucho más para agregar. Será necesario asegurar que la potencia de esta en kVr no exceda nunca del 10 al 15% de la potencia nominal del centro de transformación, y de hecho la práctica más común es que la potencia reactiva para compensar al transformador se multiplique la potencia del transformador por la tensión de cortocircuito. Es una regla práctica. Profe, Sí, ¿vio en algún lugar compensación al transformador? Yo la verdad que no conocía. sí, pará, la compensación la vamos a hacer siempre nosotros. Pará, ¿vos cuál me decís? O sea, la que compensación siempre, de transformadores. la que siempre vi es la de la que vamos a hacer nosotros. La compensación de la I0 mu. Esa la vamos a hacer en el práctico. Vamos a compensar la potencia de vacío del transformador. ¿Pero por qué se compensa? Porque fíjense que uno dice, bueno, pero
¿Cuánto es? La pérdida en el cobre, digamos, la corriente de vacío, es muy poquito. Digamos, un transformador de 500, vamos uno más grande, un transformador de 2000. La corriente de vacío es 1,2%. Y bueno, y esta corriente, que dijimos bien, 1,2%, es la que nosotros llamamos I0 mu, ¿ven? Que es la reactiva. Pero el año tiene 8.760 horas. ¿Cuántas horas está esa corriente de vacío circulando por el transformador? Todos. Todas. Entonces, en términos energéticos, es mucha guita, porque es el 1,2% todo el tiempo, aunque el trafo esté en vacío. Entonces, por eso sí se compensa. ¿Y cómo se compensa? Y fácil, se compensa esta corriente, un porcentaje de esta corriente. Y lo que hacemos es, si yo tengo el transformador, que es lo que vamos a hacer nosotros en la práctica, y tengo otro transformador, tengo la barra con todas las cargas, y tengo la barra con todas las cargas, y supongamos que yo calculé que para todo esto era necesario poner, no sé, un banco de 3, y bueno, y para compensar la I0 mu de este trafo necesito uno, bueno, le voy a agregar uno más. Y se lo voy a agregar. Entonces, si pusiera un compensador automático acá, entonces yo voy a poner un banco automático. Un triángulo, elegimos. Pero esto en definitiva, adentro, ¿cómo va a ser? Adentro de ese banco de capacitores. Y ese banco de capacitores va a tener una barra y va a tener muchos capacitores en pared. Muchos capacitores. Estos capacitores van a tener capacitor, contactor. Capacitor, contactor. Capacitor, contactor. ¿Qué más? Entonces, el relevo arimétrico va a estar calculando siempre el factor de potencia. Entonces va a ser mete y saca, mete y saca, mete y saca. Y si el transformador está en vacío, estos tres van a estar abiertos y este va a estar siempre metido. O sea, si el banco de capacitor automático tiene 12 pasos, 11 pasos van a estar abriendo y cerrando buscando el objetivo. Y el paso 12 va a ser fijo y va a ser el que surja para compensar este I0 mu. ¿Está bien? Entonces, cuando el trafo esté en vacío, esta I0 mu va a estar compensada porque va a tener un paso que va a estar permanente y los otros 11 pasos van a estar abiertos. A medida que tome carga, el de la corriente de vacío va a seguir adentro y van a empezar a entrar los otros 11. ¿Se entiende? Sí, profe. Pero ahí la I0 no es solo la I0 mu, ¿no? Está la I0 P también. El 0P se activa. Sí, por eso, pero en la I0 esa que dice ahí, en el folleto, en el catálogo. Ah, sí, pero es insignificante el EP. Sí, es un 90-10, algo así, sí, ¿no? exacto, por eso asume, por eso digamos se toma, por eso digamos no tomas exactamente esto, se toma un porcentaje de esto. Está pero bien. digamos, es la de digamos, el 90% o 90 y pico por ciento es la reactiva. Sí. Pero sí. Está bien. Bien, ¿está bien? ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? De capacitores.
Bueno, según estas normas IEC, los capacitores funcionan correctamente con corriente de hasta 130% de la corriente nominal. Hasta acá lo que es importante tener en claro es que el capacitor es muy sensible a la tensión. ¿Está bien? Entonces, acá hablamos de la protección desde el punto de vista de la corriente. Pero es muy importante que el capacitor esté, digamos, bien seleccionado de acuerdo al nivel de tensión y asegurarse que en las barras donde se conecten los capacitores, la tensión sea, esté dentro de los límites admisibles del capacitor. Es decir, lo recomendable sería que en una instalación de 380 volts se elijan capacitores de tensión nominal 400, no de 380. Digo esto porque existen de 380 y de 400. Pero, digamos, considerando que el capacitor es tan sensible a la tensión, tengan en cuenta eso. Bien, acá igual hablamos de protección desde el punto de vista de corriente. Además se admite en su fabricación una tolerancia del 15% de valor de la capacidad. Todo esto lleva a sobredimensionar la protección de los bancos de capacitores. Bueno, lo que dice acá, bueno, un 130% más que el 15%. Entonces es un 50%, es decir, la recomendación que es, y bueno, la corriente de la protección, un 50% de la corriente nominal del capacitor. Eso tengan en cuenta cuando vayan a seleccionar el aparato que va a proteger el banco de capacitores. ¿Está bien? Bueno, y para finalizar, nosotros habíamos dicho que en el caso del transformador, cuando yo tenía, si yo coloco el capacitor acá, la corriente que va al motor se le va a inyectar el capacitor, con lo cual el beneficio de la instalación es desde este punto para arriba. ¿Por qué? Porque antes tenía una corriente reactiva que venía desde la red, pasaba por el transformador y iba hacia el motor, y ahora esa corriente se le está inyectando al capacitor, con lo cual libero, por eso el concepto de potencia liberada, libero, en este caso el transformador, de esta corriente, que en definitiva es una potencia. Entonces, si yo tenía, antes de realizar la compensación, esta situación, en la que tenía esta potencia aparente, recuerden que la potencia aparente es una resultante. ¿Resultante de qué? De una potencia activa, que esa potencia activa no es controlable, porque esta potencia es la que está tomando, la que está siendo utilizada por el mecanismo que estoy accionando, con lo cual la P no es controlable, y por esta Q. Entonces, la P inicial más la Q inicial determinaban esta S. Cuando yo compenso agregando esta Q sub C, paso a este segundo punto, con lo cual la misma P con una Q reducida determinan esta S'. Esta es la condición inicial, esta es la condición final. Pero, ¿qué se entiende por potencia liberada? Bueno, la potencia liberada es esta TC, que es, ¿cuál es la potencia que se libera del transformador operando al mismo factor de potencia que estaba antes de la compensación? Entonces, si yo traslado una paralela a esta recta, a este punto, determina hasta TC. ¿Y hasta dónde llega? Es decir, es una recta que une esta nueva potencia aparente con la potencia aparente del transformador, porque esta es la potencia aparente del transformador. Entonces, este vector lo que hace es unir la nueva condición con la curva de la potencia aparente al mismo factor de potencia antes. ¿Y cómo lo construye? Bueno, trazo una recta paralela a esta potencia, estas dos son paralelas,
y lo que hago es unir el punto del nuevo punto de trabajo con la potencia aparente que tenía antes, con curva esta, con circunferencia, ¿no? Porque en definitiva esta circunferencia pues, tiene el mismo radio. Este radio y este radio son iguales. Bueno, esto es lo que se llama potencia liberada del transformador. Bueno, la ecuación trigonométrica es esta que está acá, que es un poco más extensa, pero en definitiva, lo que termina resultando siendo una simplificación para calcularla es calculada mediante la potencia de la compensación, es decir, cuánto le agregué de capacitores, por el seno del factor de potencia antes de la compensación. Esto lo que me determina es qué potencia aparente liberé al transformador, pero la potencia aparente que liberé con la carga, con el factor de potencia que tenía antes. Es decir, lo que estoy midiendo es, gracias al efecto del capacitor, porque fíjense que interesante esto. Yo le agregué al capacitor potencia reactiva, pero esa potencia reactiva me liberó parte de potencia activa. Entonces, la potencia liberada es esta, que es un transformador que estaba operando en una determinada condición de potencia aparente, fue a este nuevo punto, liberó esta potencia aparente, que me produjo una mayor potencia activa. ¿Qué quiere decir? Que a este transformador, gracias a haberle compensado la potencia reactiva, le voy a poder sacar más potencia activa. ¿Se entiende? Esto es buenísimo. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, esto es lo que es potencia liberada. Entonces, nosotros cuando hagamos el práctico, vamos a tratar de utilizar todos los métodos. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Bueno, vamos a tener que elegir algunas cargas y le vamos a hacer compensación individual. Por ejemplo, motores. Elegiremos un par de motores grandes y a eso le vamos a hacer compensación individual. ¿Por qué motores grandes? Porque motores, y el criterio tiene que ser el que explicamos recién. Motores grandes y que estén mucho tiempo funcionando. Y que no tengan un factor de utilización bajo. Bueno, buscaremos alguno que se cumpla esa condición y vamos a utilizar la compensación individual. La compensación centralizada la vamos a dejar para el final. ¿Y qué vamos a poner centralizado? Vamos a poner banco automático. ¿Dónde pondremos banco automático? En cada una de las barras de transformador. O sea, en los dos proyectos tenemos barras partidas. Entonces, cada barra que es una alimentada por un transformador va a tener un banco de compensación. ¿Y ese banco cómo va a estar calculado? Y ese banco va a calcular la diferencia entre el factor de potencia resultante luego de haber compensado individualmente y grupalmente las cargas y el objetivo final. ¿Está bien? Porque yo voy a tener una determinada cantidad de cargas que compensé individualmente, otras que las compensé grupalmente, pero hay algunas que no las compensé. Entonces yo voy a calcular cuál es el factor de potencia que me da en esa condición, habiendo hecho una compensación parcial, una parte individual, una parte grupal, y eso supongamos que me está dando 0,8, bueno, me va a dar más alto, 0,85, 0,87, mi objetivo es 0,9, bueno, yo voy a calcular cuánto necesito agregar en la barra del transformador para llegar a 0,9. Y a eso, ¿qué le voy a agregar? Que vimos recién. ¿Qué le tengo que sumar? La del trafo. Del trafo. La del trafo. Correcto. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el práctico. Individual, grupal y centralizada. La centralizada del lado de baja tensión. ¿Está bien? En la barra del secundario del transformador. Ahí vamos a elegir el aparataje también, con el criterio que vimos recién. Elegí corriente nominal del capacitor, del banco de capacitores, por 1,5, eso me va a dar la corriente nominal del aparato que voy a utilizar para la protección. Y acá terminamos. ¿Te hago una pregunta? Sí. Igual, perdón. Igual. Dale, cállalo. Sí, igual.
Quiere preguntar para también. Los capacitores van con contactores especiales. ¿Eso lo tenemos que determinar? No, nosotros vamos a elegir solamente la capacidad. Ok. Es más, ni siquiera la capacidad. O sea, nosotros vamos a determinar los KBR. ¿Está bien? Porque todo el cálculo lo realizamos en KBR. Así que recuerden ustedes que u cuadrado sobre x, bueno, creo que un poco más de lugar. Era 1 sobre 2 pi FC, ¿no? Entonces, un cuadrado dividido 1 dividido, pero en lugar de poner dividido, ya lo pongo acá arriba. 2 pi por F, no sé. Entonces yo voy a calcular Q. ¿Está bien? Pero la tensión la tengo y la frecuencia la tengo, con lo cual si quisiera podría calcular la C. ¿Está bien? Pero en definitiva, vamos a calcular nosotros la Q y vamos a elegir, de acuerdo al catálogo, el banco de capacitores por Q, por KBR. No vamos a elegir la C. ¿Está bien? La C va a quedar determinada implícitamente por el banco que elija. ¿Está bien? Pero nosotros vamos a elegir el banco en función de los KBR. ¿Se entendió? Bien. ¿Qué más? ¿Qué no se entendió? ¿Qué quiere que repita? Hola, profe. Por ahí estaría bueno agregar igual, más allá de que no abarque el proyecto, que por ahí para cargas armónicas un poco más importantes se tenga que dar Sí. reactancia inductiva o, bueno, en tal caso filtro, ¿no? Ustedes saben más que yo, Exacto. así que Exacto. El estaría caso, bueno. nosotros no vamos a hablar de, pero lo que sí es importante destacar esto que decís vos, que me haces acordar. Sí. Veamos acá. Veamos que en la ecuación esta, lo que vimos nosotros es que la energía reactiva depende de la frecuencia. ¿Sí? Entonces acá aparece el efecto de las corrientes armónicas. ¿Sí? Porque nosotros dijimos, que la X del capacitor es 1 sobre 2 pi F C. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, un quinto armónico? ¿Qué pasa con esto? Y la frecuencia se te va 5 veces más. ¿Y qué pasa con esto? Y la impedancia baja. O sea, que el capacitor, ¿cómo se comporta? Y va a inyectar más potencia. Como un cortocircuito, ¿no? Claro, sí. Entonces se revienta el capacitor. Sí, claro. Entonces, y esto, ¿sabe dónde es bastante típico? En los grupos electrógenos. Los grupos electrógenos en general, los generadores son de baja calidad. En general tienen alto contenido de componentes armónicos y componentes altos. Entonces, si pasa esta situación, en general lo que se trata de hacer es que cuando tenemos, como en el caso nuestro, en el caso de los proyectos de ustedes lo tienen, que van a tener barras que van a estar alimentadas por grupo electrógeno, lo que se suele hacer, y la recomendación es que el banco de capacitores no entre cuando entra el grupo electrógeno, porque eso pone en riesgo la integridad del capacitor, porque digamos, un quinto armónico es un cortocircuito, entonces lo destruye el capacitor. Entonces, en general, si se trata de buscar alguna lógica para que cuando entre el grupo electrógeno, el interruptor del capacitor quede abierto. Eso es un punto, digamos. Y también no se hace, o sea, no se tiene que tener en cuenta también por el tema de la corriente de inrush. O sea, sé que los transformadores aparte tienen que tener, creo que sí o sí, reactancia. Creo que me estoy Sí, equivocando. No me acuerdo. pero en el caso nuestro la INRAY está en el primario. Nosotros empezamos todo en el secundario. Claro, es verdad. Sí, tenés razón. O sea que si no nos afecta a nosotros en el práctico no nos afectaría. Bien. Bien, golazo. Bien, ¿qué más?
Bueno, pero buen punto el tema armónico. Capacitores sí hay que tener en cuenta eso. Ese se ponía en paralelo, ¿no? Sí. Es más que nada para... Nosotros no vamos a usar acá reactancias, Bien. pero reactancias para el control de tensión, igual que el capacitor. O sea, tanto la reactancia como el capacitor se utiliza para control de... Pero no en instalaciones industriales, estamos hablando de la red de media tensión, en la red de alta tensión. Y producen los efectos que básicamente que estuvimos hablando. Así como con el compensador estático o sincrónico, esa misma máquina se puede comportar como reactancia o capacitor, en la red yo tengo capacitores y reactancias. Los dos en general conectados en paralelo a la red, pero uno tomando reactivo y otro inyectando reactivo. Entonces, según, por ejemplo, las horas del día, como en la red se juega con los dos componentes. De noche o vamos de día. Un día de verano. ¿Cómo se les ocurre que es la característica de la red? Hay muchas cargas en verano. ¿Qué tipo de cargas hay conectadas a la red? Inductivos. Inductivas, muy inductivas, mucho aire acondicionado. O sea que hay mucha necesidad de reactivo. La carga es puramente reactiva. Entonces ahí hay que inyectar reactivo. O sea, ahí hay que entrar o poner los compensadores sincrónicos en modo capacitivo, de manera que inyecten el reactivo que va a estar tomando la red, ¿sí? Y los generadores inyectando reactivo, porque la red está tomando reactivo. De noche desaparecen las cargas reactivas y aparecen las cargas reactivas inductivas y aparecen las capacidades de los conductores de la red. Todos los cables subterráneos se comportan como grandes capacitores. Entonces a la noche, que la red no tiene carga o tiene muy baja carga y tiene grandes conductores, cables subterráneos de grandes longitudes, esos son grandes capacitores. Entonces a la noche el comportamiento es a la inversa. Ahí es donde se necesita o meter reactores, que los reactores absorban la energía reactiva que están inyectando los cables, que están comportándose como capacitores, y los generadores que absorban esa reactiva, es decir, que se comporte como una bobina el generador, que absorban el reactivo que está inyectando el cable. ¿Entiendes? Claro, claro. Sí. Bien, ¿qué más? Igual esto también se usa en instalaciones industriales, ¿no? La reactancia. Se vende... Sí, pero en estaciones muy grandes. Por ahí sí Claro, lleno armónico, ¿no? Claro, lo que yo dije recién es para control, digamos, de tensión. Las Sí. reactancias también se conectan en serie para reducir el cortocircuito. O sea, eso lo vimos nosotros, acuérdense que lo vimos también para reducir el cortocircuito monofásico. ¿Se acuerdan que vimos que una de las posibilidades es conectar una reactancia en serie? Entonces esa reactancia lo que hace es limitar la corriente de cortocircuito homopolar. También se puede conectar en serie con el arrollamiento primario y reducir la corriente de cortocircuito trifásico. O sea que también se usa para control de cortocircuito. En ese caso en serie. O sea, en paralelo para control de tensión y en serie para control de corriente de cortocircuito, para limitar la corriente de corte. Joya, buenísimo. Buenísimo. Bien, ¿qué más? ¿Quedó todo claro esto? El cálculo por el tema de los armónicos. O directamente ni lo tenemos en cuenta. Sí, pero no lo vamos a considerar, porque si no... A ver, el tema de los armónicos es un tema complicado de por sí, es un mundo aparte. Sí. Entonces, si nos metemos en eso no salimos más. No, está bien. Que, pero bueno, dicho caso que nos toca algún día, sí. Por ahí sí hay que tenerlo en cuenta, pero sí. ¿se opera por ahí individualmente sobre el UPS o sobre toda la instalación? No, sobre el UPS, pero en ese caso, claro, sí. lo que hay que hacer es ahí poner, digamos, primero identificar, en el caso de la UPS, en general estamos hablando de UPS relativamente chicas, UPS grandes ya no tienen ese problema, pero si UPS poner que son viejas o digamos de potencias moderadas, digamos, primero lo que hay que tratar de identificar es hacer un estudio para identificar qué armónico es el que está
con mayor presencia. Así que hacer un estudio de distorsión armónica total, identificar cuáles son los armónicos más importantes y a esos armónicos hay que bloquearlos. Entonces ahí se hace un filtro sintonizado específico para los armónicos que tienen mayor incidencia en esa UPS. Sí. Eso es lo que se hace. Pero a nosotros no nos vamos a ese No, no, buenísimo, era más que nada de info. Y la última, así no jodo más. Como gusta el tema. Tema no, arranque de motores, ponerle que vamos a una instalación, o sea, hacer mantenimiento, tenemos motores que arrancan por reactancia, ¿no? ¿No podrías generar problemas ferroresonancias en caso grave por ahí para el arranque, no? Estoy hablando nomás. ¿Y pero qué perjuicio te generaría? ¿Perjuicio como qué? ¿Problema como qué vos? Claro, no me acuerdo bien, pero no genera problemas, a eso me refiero. No se tiene en cuenta. No se me ocurre, pero... Y sobre corriente o sobre tensiones, no sé. La verdad no me acuerdo bien. Tendría que ver, pero... En general no se me ocurre qué problema podría generar ahora. No, en general no tiene problema. Joder. Convengamos que tampoco es lo más habitual, ¿no? Hoy hemos todo... No, ya todo suave. más claro, sí. Sí, medio arcaico, pero bueno. Sí. Listo, gracias. Arriba está toda la parte de la impedancia de secuencia directa, secuencia inversa y gamo polar. Nosotros consideramos para el aporte de cortocircuito un motor de 555 kVA. Y después cuando llegamos a la parte del cálculo de corto, empezamos con el cortocircuito trifásico del lado 13,2 kV, donde, bueno, el equivalente de Thevenin, en la fuente de tensión teníamos 1,1, acá tenemos las impedancias, la de la red y la del cable. Después, Párate ahí. Hacia ahí. Uy, me escucho pánico. La corriente que te da de 12 kA, sí. ¿cuánto te dio la corriente rápida? ¿Te dan el orden? Sí, daba en el orden. Bien. ¿Y los 27? También. Bien. Esta es la potencia de cortocircuito. Sí, que la corriente... Está bien, listo. Listo. ¿Te dan similar? O sea, la potencia de cortocircuito, ¿cuánto te da? ¿300? ¿250? ¿Cuánto? Daba 300. 300. Ok, está bien. Calculamos la corriente breve efectiva térmica. Sí. Bueno, después la IS, después la IA, la corriente de apertura. La corriente permanente de cortocircuito es igual a la subtransitoria. Sí, pero no lo usamos. No No lo usamos, está bien. No. Verificamos aporte del motor, no aporta. Después tenemos... Ahora, ¿qué motor es el que no importa? Y el motor ¿Tenías teníamos... un motor ahí tenías conectado? No, ahí no había motor. Ah, ok. Después tenemos en barra de... Bueno, entonces hay que borrarlo, eso no importa, porque no hay ningún motor ahí. Está bien, está bien. La pregunta era esta. Memoria de cálculo, lo que se calculan, está bien. Cuando nosotros hacemos acá el cálculo de corto, ¿no? Para los tableros. Acá. Nosotros hacemos el cálculo del tablero general de baja tensión. Y después para los seccionales, ¿se calcula alguno? ¿A qué te referís? Se calcula alguno. O sea, la corriente de cortocircuito. ¿Esto es el hospital? Del hospital, sí. Y por lo menos calculate 2, porque vamos a necesitar para arranque de motores, para coordinación, o sea, necesitamos 2 ramas por lo menos que esté calculado hasta el completo, hasta el fondo. Está bien, 2 ramas. Sí, agarrate 2 ramas que estén separadas, o sea, que no estén alimentadas por el mismo lugar, para que sean 2 casos diferentes. Sí. Y que tengan motores grandes. Entonces, así ya calculas todas las impedancias completa, hasta la punta del motor. Sí. Y para simplificar, ¿no? Para que después no tengan que hacer mucho más cálculo. Y sobre esa misma rama calculamos el cortocircuito. Vos ahora calculaste hasta el TGBT.
o Sí. entre esas dos ramas, seguís y calculás hasta la punta, hasta el motor. Está bien. Y después hacemos el arranque de motor, que ya vas a tener todas las impedancias calculadas, y después hacemos la coordinación de protecciones, que ya vas a tener la corriente de cortocircuito calculada. Está bien. ¿Está bien? Está bien. Fácil, te diría calcular toda la corriente de cortocircuito. O sea, si esto fuese un proyecto real, hay que calcular todas las corrientes en todos los puntos. Pero bueno, es un proyecto muy complejo, entonces digamos, calculamos TGBT y elegimos 2 puntos que nos sirvan para todos los tópicos del práctico. Motores y se multiplica por el factor de simultaneidad. Claro, porque la idea es, vos lo que tenés que considerar son los motores que estarían conectados a la red. Entonces los que estarían Está bien, desconectados, como para el cálculo de cables, listo. es lo mismo, Sí, ok. lo mismo. Perfecto.